Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a nuestro estudio semanal que en este tiempo estamos haciendo sobre el libro de Jueces. Como siempre, y antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das para abrir tu palabra y escudriñarla, gozarnos en ella y alimentarnos espiritualmente. Queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos guíe para interpretarla y también que nos ilumine para entenderla. Y también que todas aquellas personas que puedan ver este vídeo, Señor, que se sientan gozosas, se sientan exhortadas y animadas por el consejo y la guía de tu palabra. Pedimos tu bendición en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar a estudiar la conocida batalla de los 300 de Gedeón contra el ejército amalecita de unas 135.000 personas, vamos a ver cómo Dios fortaleció la fe de Gedeón ante lo que parecía un despropósito, reducir el ejército de Gedeón de la manera que ya hemos visto. Tenemos la lectura en el capítulo 7 de Jueces. Vamos a volver a leer de los versículos 9 al 15. Jueces capítulo 7, versículos 9 al 15. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y descienda al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Las palabras del Señor no pueden ser más cariñosas y, por supuesto, alentadoras. Si tienes miedo, acércate al campamento. Oirás lo que hablan, porque lo que oigas te va a dar ánimo y va a fortalecer tu fe. Digo que no pueden ser más cariñosas porque, como dice en el versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Dios le había dicho que ese campamento ya lo ha entregado en sus manos.
Gedeón tiene la palabra de Dios que le garantiza el éxito. No obstante, es como si Dios en su bondad reconociese lo difícil que tiene que ser para un hombre afrontar un problema que aparentemente lleva todas las de perder. Máxime cuando, acompañado de su criado, contempla en aquel valle una multitud de enemigos que, dice la escritura, figuraban como un enjambre de langostas, en el versículo 12. ¿Qué pasaría por la cabeza de Gedeón al ver aquella multitud y recordar que él solo tenía 300 hombres elegidos? El Señor, en su misericordia, hace que Gedeón y Fura, su criado, cuando se acercan al campamento, escuchen como un hombre le cuenta a su compañero un sueño que había tenido. Gedeón queda impactado por la interpretación que hace aquel soldado enemigo. Está diciendo, aquel pan de cebada no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Y luego remata con la afirmación, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esto para Gedeón y para nosotros es una prueba contundente de que Dios estaba obrando. No sabemos cómo, pero los madianitas estaban desanimados. Temían a Gedeón, aunque ellos sabían que solo podía juntar un ejército de 37.000 soldados. Y lo más grande, entendían que Dios mismo estaba apoyando y respaldando la labor de Gedeón y su gente. Imaginaros que supieran que Gedeón solo iba a ir con 300 soldados. Pero ellos conocían el potencial del ejército de Gedeón, que era de 37.000 soldados, como sabemos al principio de la historia, y ellos eran muchísimos más, el triple, ¿no? O así, porque eran 135.000. O sea que nos muestra cómo Dios ya estaba trabajando en el corazón y en las mentes de aquellas personas, porque sabían que Dios estaba del lado de Gedeón. ¿Qué nos enseña esto? Que pase lo que pase en nuestras vidas, Dios es fuerte. Es verdad que nosotros podemos sentirnos débiles, pero podemos recordar las palabras de Pablo, que ya mencionó nuestro hermano José la semana pasada. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12:10. ¿Por qué puede decir Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Porque Dios le había dicho a Pablo, bástate mi gracia, 2 Corintios 12:9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto aplica a cada uno de los hijos de Dios. Es un consuelo tremendo saber que la gracia poderosa del Señor va a reforzar y cubrir todas nuestras debilidades físicas. Es por esto que tenemos que pensar que Dios está a nuestro lado cuando el enemigo o el problema que afrontemos
lo veamos como a un gigante Goliat, poderoso y encima bien armado. Impresiona, es verdad, pero la verdad es que estos gigantes no son tan fuertes como nos aparecen desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica. En el sueño que cuenta el soldado madianita, el pan de cebada que representaba a Gedeón y que en el sueño destruye el campamento de Madián, era el pan más humilde que comían los campesinos pobres en Israel. Era el pan más barato, porque la cebada es más barata que el trigo. Y creo que era una buena ilustración del Gedeón al que conocimos en los primeros versículos de su historia. Desde el principio él se muestra como un campesino humilde. Está trabajando en el trigo con miedo de que los madianitas se lo roben. Y se describe a sí mismo como pobre y el menor de la casa. Allí en el capítulo 6, versículo 15. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado la presencia de Dios a su lado. Versículo 16 del capítulo 6. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Gedeón escuchó la interpretación del sueño, ahí en ese versículo 15 del capítulo 7, dice que adoró. O sea, dio la gloria a Dios. Cobró ánimo, tuvo fe y dice: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Qué maravilla, ¿no? Ver cómo Dios actúa ante los problemas aparentemente insalvables. ¿Qué nos enseña esto de nuevo? ¿Cómo nos anima recordar que aunque las cosas que se oponen a nuestra fe y obediencia pueden ser más fuertes que nosotros, pero que no son más fuertes que Dios? La misión de Gedeón y su criado de ir al campamento enemigo a espiar era una misión muy peligrosa. Sin embargo, Dios en su providencia los envió allí para darles confianza, ánimo e incluso el gozo de desear adorar a Dios primero de todo. Cuando Jesús ordenó a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos a todas las naciones, como dice la gran comisión de Mateo 28, 19, dijo a continuación: yo voy a estar con vosotros todos los días. ¿Nos recuerdan las palabras de Dios a Gedeón? Yo estaré contigo. Y como Gedeón, estamos necesitados cada día de esa seguridad. Y como él, casi nunca nos relajamos y confiamos en nuestro Dios. Se nos hace difícil. Sin embargo, tenemos toda su palabra llena de promesas y de seguridad. Y continuamente nos llega su cálida voz. Aquella frase que Jesús siempre tenía con los discípulos que tenía allí más allegados y que nos llega a nosotros con la misma fuerza y la misma ternura. No temáis, no temáis.
Al mismo tiempo, la certeza de la presencia del Espíritu Santo certifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto está en Romanos, capítulo 8 y versículo 16. Vamos a leer el 16 y el 17. Romanos 8, 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La presencia del Espíritu Santo en nosotros certifica, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos al mejor Padre, Padre más previsor, más cuidadoso. Dice la Escritura que Él no duerme, Él está siempre pendiente, Él está siempre cuidando de sus hijos, cuidando de su iglesia. Y nos recuerda su hermosa amonestación: no temáis. Quiera Dios que Él refuerce esta certeza y el ejemplo de esta experiencia de Gedeón sea también un estímulo y un incentivo importante para nosotros. Amén, que así sea. Que el Señor nos bendiga.